Hola, bienvenidas. Empezamos directo con Ana. Directo último o primer directo del verano. Bienvenidas las que vais llegando. Vamos a esperar que Ana se conecte. Cuando Ana se conecte, empezamos. Bienvenidas, bienvenidas. Hola. A ver si llega Ana. Bienvenidas. Bueno, hoy va a ser un directo bastante especial para mí. Va a ir más de confesiones que de otra cosa. Aparte de que os vamos evidentemente Mira, Ana ya está por aquí, a contar. Para mí, a ver, Ana, a ver. Sí. Hola, Ana, hola. ¿qué tal? Pues aquí estamos, en directo. Molt bé. Un directo un tanto especial. La verdad es que este junio está siendo un junio de duelos y de muchas emociones, y yo tengo la emoción como muy a flor de piel y muy en el cuerpo. A ver qué pasa hoy. El otro día en el Círculo de Corazón Despierto ya pasaron cosas, Ya fue muy emotivo también. fue muy emotivo, lloramos las dos y algunas más, Unas y cuantas. unas cuantas. Y nada, pues vamos al lío, ¿te parece, Ana? Así no Venga, hacemos esperar más. Em, es bastante improvisado, un poco a propósito, ¿verdad, Ana? Porque sabemos lo que os queremos contar, sabemos lo que os queremos compartir, pero no hemos hecho ningún guión y vamos a ir fluyendo como vaya saliendo, ¿sí? Esperemos que sea claro y que os llegue, básicamente. Bueno, este directo es sobre todo para contaros novedades sobre Corazón Despierto. Quizá muchas de las que estáis aquí ahora o nos veáis en diferido, hace menos de un año que nos seguís y que sabéis de Niña Colorita y os enteráis un poco de lo que hacemos. Pero las que hace ya más de un año que nos seguís y estáis por aquí, pues sabéis que hace un año, más o menos, no, hace más de un año, de hecho, porque hace un año tú ya estabas aquí, Ana, sí. hace un año y medio, yo diría, que, bueno, yo tomé una decisión sobre Niña Colorita, sobre Corazón Despierto. Yo empecé o entré en una crisis personal que os he contado de muchas maneras, no es nada nuevo, no es nada dramático, simplemente es la vida sucediendo a través de nosotras y entré en una crisis y recuerdo mucho el final, pues en mayo, una cosa así, ¿no? En febrero, mayo, pues recuerdo empezar en esta crisis y tener sobre todo mucha dificultad para, sobre todo, pues llevar a cabo ciertas partes de mi trabajo. Y como muchas sabéis, Ana, que tú me conoces también de hace tiempo y también porque antes ya sabías quién era, etcétera, etcétera, yo siempre he trabajado sola. Es bastante significativo y bastante simbólico porque yo también siempre he criado sola. Jordi ha estado presente, pero no toda mi maternidad. De hecho, ha sido la última parte de la maternidad que ha estado presente. Eh, y he tenido tribus, pero he criado bastante sola. Siempre os lo he dicho, siempre os he dicho que no sigáis mi ejemplo, que os busquéis una tribu, que os busquéis comadres, que la experiencia es diferente, pero no lo podía decir desde un lugar de vivencia. Lo podía decir desde un lugar de vivir lo contrario, precisamente, ¿no? Desde el dolor de vivir la crianza en soledad, muy en soledad. Creé Niña Colorita, y muchas lo sabéis y para las que no os lo digo muy brevemente, creé Niña Colorita para poder criar a mis hijos.
Niña Glorita fue surgiendo progresivamente, no fue un plan estratégico, no hubo un plan de negocio, no hubo un plan de nada. Fue surgiendo, empecé a dar charlas, era un suplemento económico que me servía para poder quedarme en casa con mis hijos, los horarios eran compatibles, la dedicación, como los temas que estudiaba, eran los que estudiaba para mis hijos, me servía, no tenía que dedicar horas extras, entonces surgió, Niña Colorita surgió. Yo tengo un alma y con esto creo que Ana aquí se junta conmigo y Dios las cría y ellas se juntan, pues tenemos un alma muy activista, muy que yo necesito compartir lo que aprendo, lo que sé, lo que veo, lo que descubro, eh, para transformar a favor de la vida, para ajustar o para compartirnos a favor de la vida. Entonces se fue juntando pues Niña Colorita y mi propósito interno, mi vida, fue creándose Niña Colorita hasta que Niña Colorita se hizo muy grande. Muchos cursos, muchas masterclass, mucha gente, muchas madres y sola es difícil, sola es complicado. Sobre todo si quieres realmente ser respetuosa con los procesos naturales de la vida, ya no solo de la infancia, sino los míos. Si realmente sientes, si realmente, como a mí me pasaba, ¿no? Yo siento muy claro el respeto por la vida, tal como es, en su proceso natural, pues una empresa, una cosa de estas, vamos a llamarle, pero una empresa normalmente está regida pues, por este sistema en el que los procesos son bastante artificiales y normalmente se aceleran. Estamos en una economía muy complicada, muy compleja y muy poco cuidadosa con los procesos naturales. Y entonces a mí no me cuidaba. Hubo un momento que me dejó de cuidar. Y entonces, entre cerrar la paradita, que me lo he planteado muchísimas veces, y continuar de otra forma, pues opté por continuar de otra forma. Opté por continuar de otra manera. Pero la vida me sorprendió. Esta otra manera, es decir, priorizando mis procesos naturales, entendiendo que entraba en una crisis que requería tiempo, energía y dedicación, decidí cerrar Corazón Despierto. Decidí que yo no podía acompañar más procesos de otras madres porque tenía que acompañar el mío. Decidí priorizar la vida. Y eso me llevó, aunque había bastantes contradicciones internas, pues a decidir que Corazón Despierto no podía ser en el formato en el que lo estaba ofreciendo. Y si no podía ser en el formato que lo estaba ofreciendo, que era sostenido, que era acompañado, pues no podía ser. En toda esta movida, claro, todo, a mí me pilla todo como, pues eso, los procesos son lentos y los procesos de la sociedad son muy rápidos, y entonces toda esta movida me pilló bastante, que ya había pues gente interesada, ¿no? Que, como que al final de un curso, que ya la gente estaba preparando el siguiente, entonces era un momento de transición en que no podía frenar en seco, o yo sentía que no podía frenar en seco. Entonces la vida me hizo un regalo maravillosísimo, que se llama Ana, y Ana ya nos conocíamos, pero y ya habíamos hablado incluso antes de conocernos en persona, habíamos hablado, y yo siempre, una vez hace 2 o 3 años, 2 años creo que fue cuando hablamos, Mm, hacía 2 años de hace un año, o sea, hace tres, hace tres. eh, Mm. hace tres, yo recuerdo hablando con Ana, pensé, wow, si alguna vez alguien tiene que seguir el legado de Niña Colorita, sería alguien como Ana, porque ya captas, cuando hablas con ella ya captas pues su visión, su sensibilidad, su capacidad de comunicación, de empatía, ¿no? Esta magia que tú tienes, Ana, que no es la que tengo yo tengo otra, ¿eh? Es muy bueno, es muy bonito porque tú tienes la tuya y yo tengo la mía, y la tuya a mí me parece imprescindible para acompañar maternidades, ¿no? Y en ese tránsito recuerdo, con Jordi pues estar hablando cómo lo hacemos, de qué manera, cómo puedo transformar esto. Y apareció en la conversación Ana. Entonces llamamos a la puerta de Ana. Toc, toc, toc. Y llamamos a Ana y le dijimos, oye, ¿qué te parece
si durante un año, mientras cerramos, porque había gente que había comprado a tu ritmo y entonces desde el momento en que compras a tu ritmo, que son los dos formatos que ofrecíamos, tenías 9 meses de círculos y entonces, bueno, era como un follón cerrar en seco, ¿no? Bueno, pues es esa maquinaria en la que entramos cuando empiezas a entrar en los mecanismos empresariales, etcétera, ¿no? Que no la puedes frenar en seco, sino que tienes que programar o planificar incluso el cierre, ¿no? Es complicado, porque si no dejas a gente colgada. Entonces llamamos a Ana y le dijimos, ¿qué te parece durante un curso, el curso mientras cerramos, pues tú acompañas a las madres y a las mujeres en el proceso de transformación que ofrece Corazón Despierto? Y Ana, justamente, Ana, explica tú qué te parece, te gustaría, Y como ¿te acuerdas de esa sincronicidad curiosa que que sucedió en ese momento? muy curioso porque, bueno, yo ya había hecho como un paréntesis en mi trabajo de maestra por cosas que me pasaban, ¿no? Y decidí pues hacer mi paréntesis laboral. em, y durante todo ese año, pues fue ese año también que fuimos conociéndonos, pero aún no nos habíamos conocido. Y tenía que volver a pedir un permiso para alargar un año más ese permiso para no trabajar. Creo que era un permiso de estudios, porque ahí buscaba en los huequitos de cómo pedir el permiso para no volver a trabajar. Pero con ese miedo, ¿no? De, ostras, es que la estructura también a nivel de cuando tienes un trabajo que te cuida, a nivel más económico, más de horarios, es como, cómo soltar, ¿no? Eso también. Y justamente yo estaba con mi crisis también de, es que yo internamente no quiero volver a esto, a mí no me cuida, yo necesito explorar otras cosas y pedí una excedencia más a nivel simbólico, ¿no? Porque al ser funcionariado tú pedías una excedencia y nunca pierdes la plaza, simplemente es una excedencia, pero para mí fue algo como un poco mágico, ¿no? De decir, internamente yo cierro esta parte o este capítulo de mi vida laboral para ver qué sucede, ¿no? Y ya se abrirán otras cosas. Lo cierro con miedo, con inseguridad, pero lo cierro porque necesito cerrarlo. Y, o sea, esto parece muy exagerado, pero ese mismo día o al día siguiente, no me acuerdo, Al día siguiente. o al día siguiente, eh, Carlota hizo toc, toc, toc y llamó a mi puerta y es como, en serio, vale, vida tan rápido. O sea, yo cierro esto para dar espacio, ¿no? A ver qué sucede. Y Carlota, pues tú me propusiste pues Pues sí. entrar en Niña Colorita. A mí me parecía un sueño como, a ver, un momento, que no me he enterado, ¿qué ha pasado aquí? Y justo ahora que estamos haciendo cierre de Corazón Despierto, ayer les explicaba a las madres, ¿no? También de que para mí fue, claro, cuando tú me propusiste, para mí fue sentir mucho miedo de, wow, es un reto, ¿no? Esto para mí es un súper, súper reto. Sentía el miedo en el cuerpo, la inseguridad, ostras, esto yo no sé si sabré, porque claro, yo no sé, esto no, ponerme ahí y acompañar a tantas mamás. Bueno, fue un reto también porque eras tú, también para mí, tu figura, tu sabiduría, tu mirada, ¿no? Estar acompañando en este lugar que tú habías estado acompañando, pues para mí también era un reto. Pero ayer justo les decía a las madres que bonito el regalo para mí ha sido porque en el cuerpo sentía que sí, quiero hacerlo, pero tenía miedo, ¿no? Y es esa parte de, lo hago con miedo, estas emociones que a veces, y sobre todo en la crianza, ¿no? Pues, bueno, en la vida en general, el miedo, la rabia, como las emociones como más incómodas que a veces nos frenan los procesos, ¿no? Y es como las queremos dejar de lado, ¿no? Pues con miedo no, busco otro camino, o con esta rabia que me despierta, no, pues busco otro camino, y es como, no, no, es que podemos andar ese camino que nos ilusiona, que nos despierta ahí un deseo, que nos conecta con la vida, pero con miedo, cagadita de miedo. Y, y para mí ayer que hacía así como un poco de balance pensaba, ay, qué bonito, porque, no sé, poderlo hacer con miedo es como poder incluir no solo el miedo, sino todas estas emociones que nos son más incómodas, ¿no? Total.
Total, Sí. total, porque además yo, tú tenías tu miedo, ¿no? De ocupar un poco mi lugar, de enfrentarte a un reto nuevo en tu vida. Y yo Mm, también tenía miedo, porque claro, económicamente, ¿no? ¿Qué significa, qué significará? ¿Qué pasará? ¿Qué haré con corazón despierto? Permitimos el proceso, empezamos, eh, pero sí que yo tenía clara una cosa y es que si no, yo en mi idea limitada de la vida sentí que pues, Ana estaba un año más hasta que cerráramos mm, y lo que sí que tenía claro es que si cerrábamos el acompañamiento, si cerrábamos el formato que es acompañada, también cerrábamos el otro, el a tu ritmo. Y mucha gente me decía estratégicamente, ¿no? A nivel de empresa, ¿por qué no dejas a tu ritmo y tú dejas de acompañar, pero que cada una lo haga a su ritmo, ¿no? El a tu ritmo también tenía un cierto acompañamiento que eran los círculos mes a sí. mes y entonces se quedaban realmente en cero acompañamiento. Y para mí era engañar un poco, es decir, para mí era enviar un mensaje de que solo con lo teórico, con los vídeos teóricos e incluso las prácticas, sí, porque hay meditaciones, etcétera, era suficiente. Mm, Y no es cierto, ¿verdad? mm, Sabemos, yo lo sé por experiencia habiendo acompañado ya 3 o 4 años, pues Corazón Despierto, esta experiencia con Ana de este año, es muy claro, pero yo ya lo tenía claro en septiembre del año pasado, pero para mí es muy claro que la transformación real pasa por sentirte acompañada, pasa por mm. un grupo, por una tribu, por un espacio de sostén, por un espacio donde poder expresar dudas, expresar miedos, ser como eres en el proceso tal cual. Si solo es teórico, la transformación no se da de la misma manera. No digo que no se pueda dar, pero no se da de la misma manera y es muy difícil que se dé. Entonces, para mí era muy claro cerrar también el formato a tu ritmo y entonces yo en septiembre anuncié que cerrábamos Corazón Despierto. Siguieron pasando cosas, no, no fue cualquier cosa. Buscamos maneras, estrategias. De hecho, nos embarcamos en un semiproyecto en Niña Colorita para transformar un poco Niña Colorita. Pero todas las propuestas, o sea, cada vez que ahondaba en diferentes formas de expresar Niña Colorita, había algo en el cuerpo que me decía que no. Había algo en el cuerpo que me decía que así no. Típicas reuniones, yo no sé si aquí algunas debéis saber de esto, pero si no, pues en reuniones de equipo, nosotros contratamos equipos, etcétera, en una empresa y hacíamos reuniones para desglosar, para desgranar qué era Niña Colorita, ¿no? Y yo recuerdo preguntas clave que lo único que me hacían era llevarme a la quietud y al silencio, no, no tenía respuesta y no quería dar respuesta, ¿no? Hasta que en un momento dado una persona en uno de los círculos me dijo, en una de las reuniones me hizo una pregunta muy clave que fue, ¿pero tú quieres crecer? Me lo preguntaba a mí, no se lo preguntaba a Niña Colorita, ¿no? No, no preguntaba por Niña Colorita, preguntaba por mí, que era, claro, yo estaba muy identificada con Niña Colorita, ¿no? Entonces ahí, cuando no supe qué responder a esta pregunta en la reunión, para mí fue una parada en seco. Ahí fue un frenazo y decir, no, así no. No de esta manera, no. Me estoy equivocando volviendo a hacerlo bueno, haciéndolo de esta forma, sin querer juzgarla, porque otras personas toman estos caminos y me parecen maravillosos, pero a mí no me cuidaban, no eran para mí. Y Carlota, un entonces, segundo que te corto, pero te veo muy... va y viene la imagen. O sea, se oye perfecto, entonces tampoco no quería cortarte, pero vale, se ve como muy pixelado a ratos. No sé pues si puedes hacer no, algo o... no sé si puedo hacer nada de verdad. Bueno, La verdad. la verdad es que, o sea, el relato y la voz se Se oye oye. perfecto, Vale, no pues si se me corta. oís como si fuese un podcast. Y ya. La cosa es que Perdona. cuando hubo este momento de esta pregunta clave para mí, pues para mí fue fácil, bueno, fácil, no, miento. Hubo mucho miedo, hubo mucho dolor, hubo mucha... Bueno, bueno, empecé un camino diferente, me rompí, me acabé de romper. Mi crisis me llevó a una rotura interna necesaria y que estaba resistiendo desde hacía mucho tiempo y lo sentí. Y fue una pregunta, ¿quieres crecer? ¿Tú quieres crecer? Y yo recuerdo que mi respuesta fue como,
¿se puede no crecer? Y entonces, claro, la respuesta fue dentro del entorno capitalista en el que vivimos, ¿no? Y me dijo, pues, una empresa si no crece muere, ¿no? Y yo pensé, wow, o sea, fue una respuesta muy simbólica para mí. Entonces yo frené, paré, despedí a todo el mundo, dejé de colaborar, dejé las reuniones, apagué ese camino, lo cerré y decidí romperme, decidí dejar romperme. Y en esta rotura, en este entrar en la fragilidad, en la vulnerabilidad real, en el no puedo más, en el así no quiero más, pues apareció una red de sostén, una red de sostén humana y que me ha permitido mucho ir al lugar de trabajar el vínculo. El desde qué lugar me vinculo, el por qué estoy tan sola. Al final la pregunta es ¿por qué siempre estoy tan sola? ¿No? ¿Por qué crío sola? ¿Por qué trabajo sola? ¿Por qué vivo en una montaña? Claro, vivo con mis hijos y mi pareja y sola no vivo, pero ¿por qué vivo sola, aislada en una montaña? ¿No? ¿Por qué sola? Y eso me ha abierto un camino muy espectacular hacia adentro, muy doloroso, pero como he dicho muchas veces y os he compartido, es un dolor es un dolor bello, es un dolor bonito, es un dolor que abre grietas para que entre la luz. Eh, es un dolor que rompe la estructura que no me cuida, la interna, ¿no? Que rompe las defensas, que rompe eh, los muros y las corazas. Y bueno, ojo, yo lo estoy haciendo, yo lo he hecho acompañada este camino, terapéuticamente hablando, porque, bueno, se rompen y ¿qué pasa, no? Porque la vida, pues, está ahí y tienes que construir una estructura interna, ¿no? Cuando rompes la de fuera, la impuesta, la aprendida, la del miedo, la que has construido desde el miedo, pues tienes que construir una desde el amor, porque si no, es difícil salir al mundo. Entonces, si no estás en un lugar realmente de fragilidad y puedes retraumatizarte en realidad, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso de un año, no llevo un año, 9 meses, 9 meses, eh, Wow. 9 meses muy Justo. justo, muy intensos. Yo lo he compartido a través de las newsletters, ¿no? Sé que no os digo nada nuevo, pero y no quiero que tampoco nos lo llevemos al victimismo ni al dramatismo, sino a la trascendencia que tiene, sin más, ¿no? En este camino de romper estos muros, recuerdo también pues, hacer un día una reunión con Ana, con Gloria y con Jordi y decir, chicos, chicas, he soltado las estructuras y los caminos que pensaba, estamos nosotras cuatro y de aquí tiraremos adelante Niña Colorita, juntas y siendo las cuatro. Recuerdo decirles yo sola ya no más. Sí, y entonces para mí ha sido muy mágico conectar con el ya no sola más, porque de repente han aparecido posibilidades en la crianza de mis hijos más pequeños y de no criar ya más sola, de empezar a encontrar realmente lugares y personas y maneras de criar en comunidad, de criar juntas. Y os garantizo que la vivencia de la maternidad en soledad o de la maternidad acompañada, realmente acompañada, no me sirve si no hay un vínculo real, no me sirve si no hay un espacio de seguridad real, si no hay un amor real, porque yo había tenido tribus, pero no era esto, no era esto. Y no es porque no hubieran, o no es porque el mundo es muy hostil y todo el mundo lo hace, es muy egoísta, y no, era porque yo no lo permitía. Mis defensas eran tan altas que no permitía que nadie entrara y vivía en un espacio muy sola. La exigencia, el perfeccionismo, eh, el ego no me permitían eh, que fuera de otra manera. Trabajando no me gusta, pero profundizando en el proceso de vinculación, pues otra manera es posible.
Y esta reunión, Ana, creo que fue de las 4, fue así como en marzo, febrero, marzo, ya no recuerdo muy bien, por Yo, ahí, yo ¿sí? tampoco, el tiempo no. No. Y pues desde ese momento hemos construido otra manera de hacer. Y también recuerdo, Ana, decirme varias veces cuando salías de los círculos de corazón despierto, de los grupos de trabajo, y me decías, bueno, pues mira, hoy esto, hoy ha salido lo otro, qué importante las mujeres, las madres, qué importante este espacio, porque realmente ahí es cuando ves que hace, ¿no? Que les suceden cosas, que pueden explicarlas, que pueden compartirlas, qué mágico y qué necesario este espacio, ¿no? Y recuerdo mucho a Ana, como Mm, cada mes, ¿no? Decirme, qué necesario este espacio, claro, qué porque, mágico. claro, esto se acababa, ¿no? Y para mí era como cada mes, es que desde el primer círculo, bueno, hasta el primero que fue el de presentación, Mm, ya sentí como, wow, esto es tan rápido, se genera aquí algo tan mágico, tan bonito, ¿no? Y sí, a cada círculo, cada mes había pues 4 encuentros con 4 grupos y a cada uno era maravilloso. Y yo siempre pues te compartía, Carlota, y claro, pensaba, pero esto no se puede acabar. Los procesos que hacemos y que hacen las mujeres estando juntas, ¿no? Qué distinto que es de ver los vídeos o de leerte libros o tú sola. total. Y ayer justamente, no voy a compartir el nombre de la persona, pero una persona, una mamá de un grupo me dijo algo que ahora justo me ha venido y mira, me apetece compartirlo porque fue muy representativo de esto, ¿no? De que solas, ¿no? Podemos leer, podemos ver vídeos, podemos informarnos, ¿no? Pero ella me decía, es una mamá que ha ido haciendo el curso a su ritmo, en realidad, a su ritmo, pero acompañada cada mes de los círculos y del grupo de Telegram y de todo. Y ella hubo un tema en el que tuvo como un clic interno que a veces les pasa. No un clic de clic, no, un clic de mierda, esto es demasiado, mucho juicio hacia una misma de no lo estoy haciendo. O sea, como ahí se le despertó como mucha culpa, mucho juicio, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Que es como, ostras, pues esto a mí me está removiendo mucho, lo dejo, ¿no? Y ella dejó aparcado un poco toda la parte más teórica, pero no falló ni una vez, ni un día al grupo, ¿no? Venía a todos los círculos y justo ayer nos compartía, es que a mí se me despertaba el juicio sobre mí misma con los vídeos, pero nunca he sentido el juicio estando con vosotras en el grupo, con lo que yo traía, ¿no? Y a mí, ostras, se me puso la piel de gallina y es como, es que qué importante este espacio entre mujeres, este espacio seguro, este espacio de intimidad emocional real, lo que decías tú, del estar en relación, pero con un vínculo de verdad, con amor de verdad, con seguridad, sin el juicio, porque todo esto se genera en el grupo, ¿no? Y siempre alguna, ¿no? Acabamos diciendo, pero es que no nos conocemos en realidad, o sea, nos hemos visto pues 10 veces durante el curso, pero hablamos de unas cosas profundas, vamos a unos lugares desde un lugar de respeto, desde un lugar de escucha real, de mucho amor. Y bueno, ostras, para mí es como, claro, el Muy potente. recorrido lo podemos hacer solas, pero nos pasan cosas solas, ¿no? Y pudiendo estar acompañadas con el feedback de otras mamás, con alguien que nos está escuchando. Total. Eh, mm, Es que es que es una vivencia que si no la vives es muy difícil poner palabras. mm, Hasta que no lo vives realmente, hasta que no estás en un grupo así, de esta manera. mm, Y qué importante como ingrediente esencial el círculo, el encuentro, el grupo, mm. eh, para poder hacer proceso, ¿no? Porque tú hablas de esta mamá, no, lo tuve que parar, pero ella siguió escuchando temas, ¿no? De crianza y desde qué lugar ella luego se puede aproximar a esa teoría Claro. cuando ha podido compartir desde un lugar humano, ¿no? Ujú. Yo recuerdo una vez un terapeuta que, cuando has dicho lo de los libros, me he acordado, un terapeuta me dijo, no hace mucho, bueno, en mi crisis, Vicente, que todos lo conocéis, me dijo, es que tus apoyos han sido los libros, necesitas buscarte personas. Y fue como, ¿hola?
Y él me dijo, sí, tus apoyos siempre han sido los libros o la librería, ¿no? Es verdad, yo he leído mucho, he aprendido mucho, me encantan muchos temas, o sea, relacionados con la crianza, el comportamiento humano, em, esto, pues, desde la filosofía, la psicología, la espiritualidad, ¿no? Leo mucho, pero falta el factor humano, falta la madre, la persona, la mujer allí contigo explicando el tema, explicándote lo suyo, Mm, escuchándote lo tuyo, haciéndonos preguntas, explicando cómo nos sentimos, ¿no? Abriendo ese espacio emocional que está en nosotras y que pretendemos hacer ver que no está. mm, Eh, y poder ver que se puede vivir sin una solución, sin estar resuelta, sin estar sanada, ¿no? Este objetivo de es que voy a sanar todo esto, que se puede vivir la maternidad desde un lugar humano, que no perfecto, mm. desde un lugar auténtico, que no perfecto, ¿no? Y esto te lo trae el círculo, esto te lo traen las mujeres, las madres, sin lugar a dudas para mí, ¿no? Total. Entonces, cuando decidimos, sigo el relato, cuando Ana apareció y me iba diciendo estas frases y yo empecé a vivir, que no desde aquí, sino desde otro lugar, pues Niña Colorita y mi maternidad acompañada y empecé a vivenciarlo, empecé a poder sostener, a poder sentir que ya no sola sostenía todo, sino que éramos muchas y que entonces desde aquí así, sí. Eh, en esta reunión, pero muchas veces en el chat con Gloria hablamos, ¿no? Y es como así sí, de otra manera no, ¿no? Mm, Auténtica, humana, cercana, así sí. Y entonces decidimos con Ana reunirnos para ver qué podíamos hacer con Corazón Despierto el curso que viene. Es, a ver, Ana, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podría funcionar? ¿No? Y entonces con Ana tuvimos clara una cosa, ¿verdad? Una cosa como muy por tu experiencia de un año, por mi experiencia de 3 o 4 años, por mm, tu experiencia maternal y mi experiencia maternal de transformación también, mm, decidimos muy claro ofrecer un formato solo, el que funciona de verdad, el mm. que realmente te lleva a la transformación. Y os diré una cosa, y os la diré como Carlota, no como Niña Colorita, eh, y es que económicamente a Corazón Despierto, a Niña Colorita, le va mejor que haya muchos formatos y muchas formas y que se adapten a las necesidades, pongo muchas comillas, a las diferentes necesidades del público y de las personas. Pero estas necesidades que he puesto en comitas, lo digo porque, por ejemplo, la gente se compra a tu ritmo y no lo hace acompañada, muchas veces lo hace por una necesidad de falta de tiempo, falta de brazos para sostener y poder estar en los círculos, falta de muchas faltas, ¿no? Mm, No porque realmente este formato acompañe la transformación real. mm, Y Ana y yo tenemos muy claro que lo que queremos es una transformación real. mm, Si hacemos esto, lo hacemos con honestidad, lo hacemos con claridad, nosotros lo hemos vivido mm. y acompañar a que otras madres y mujeres lo vivan, para mí es importante que sea desde un lugar honesto. Y entonces, tenemos claro que será en un solo formato, que es acompañada, acompañada durante 9 meses. No habrá el a tu ritmo sin acompañamiento, no. Es importante que sientas el acompañamiento, es importante que sientas el grupo, es importante que sientas eh, el lugar que te sostiene mientras caminas el camino que los vídeos y el curso te proponen. Porque Mm, el camino lo tienes que caminar tú, eso no hay ninguna duda. Porque Ana, mm. también hay madres que se apuntan y no aparecen en los círculos. También pasa. Y Mm, también hay a veces esa idea como de que no, yo me compro el curso y eso ya pasará solo. No, no, el camino lo has de caminar y lo has de querer exacto. caminar. No es un, bueno, pues lo que hablamos muchas veces es que una cosa es hacer terapia y otra cosa es hacer proceso, ¿no? Yo Total, puedo ir a terapia y puedo no hacer proceso, me puedo claro. comprar un curso y no aprender nada, porque a veces tenemos, bueno, esta modernidad en la que vivimos, este sistema en el que vivimos, nos empuja mucho a creer muchas veces que consumiendo ya obtenemos, ¿no? Ya se hace ahí el cambio, ¿no? Se hace el proceso, ¿no? Y Exacto. Y no. Es falta. como leerte un libro y te crees que vas a hacer el proceso. No, no va a suceder nada desde un lugar mmm, eh,
sin mojarnos, ¿no? Sin poner todo realmente, toda la carne en el asador. No, Total. solo por comprar el curso no te vas a transformar. Para mí esto es importante que lo digamos y Mm, entonces generamos este proceso, este formato para que las mujeres que lo compren, que las mujeres que realmente decidan hacer este camino, decidan caminarlo. mm, Y en ese caminar es importante que haya un sostén, porque si no puede ser que en el camino pasen cosas ¿qué las y pasan? se detenga el proceso y Mm, necesite ir hacia otro lado, pues como esta mamá que tú explicabas, ¿no? mm. El vídeo a ella se le despertó la exigencia, se le despertó la Juicio. culpa Mm, y fuera, ¿no? Y paraba el proceso, pero no lo paró gracias al grupo, ¿no? mm, Entonces, para nosotros es muy importante este único formato que es acompañada, que realmente el proceso lo podáis vivir acompañadas. total. Eh, y en grupo pequeñito. Seguimos con la idea del grupo pequeñito. Y Eh, también incluyendo, Carlota, si me permites, incluyendo sí, en realidad el a tu ritmo. Porque lo que hemos sí, visto, para mí es como que iba incluido el a tu ritmo, ¿no? Porque si no es como hay una exigencia de toca este tema, toca el otro, ¿no? Y es como vamos haciendo a nuestro ritmo, pero acompañadas los 9 meses, ¿no? exacto, Y esta parte como de incluir el a tu ritmo dentro del formato de estar acompañadas, ¿no? Que es exacto. como que cada una se va escuchando. Como soltar la idea de un ritmo concreto, que es el Sí. que marcaba mes a mes, ¿no? Ujú, Entonces lo eliminamos porque no, el material es vuestro para siempre, ujú, es importante que lo sepáis. Entonces, el ritmo que necesitéis ir viéndolo, ir haciéndolo, sea perfecto y estaréis acompañadas durante 9 meses, ujú, durante 9 círculos, ¿sí? Entonces, esto sí, es importante decirlo porque, uno, soltamos la exigencia de la, el debería, ¿no? del Hacer. ritmo Mm, marcado, del ritmo mm, impuesto, mm, pero también soltamos el no estar acompañadas y nos acompañamos de verdad. mm, Así que el curso que viene abrimos y seguimos con Corazón Despierto, con Ana acompañando a los grupos, conmigo haciendo el grupo general, el círculo grande. Nosotros hacemos, para las que no lo sepáis, mm, Corazón Despierto son 9 temas, 9 talleres, los 9 temas principales de crianza y maternidad consciente. En estos 9 meses, en estos 9 temas también hay, pues a lo largo de estos 9 meses, 9 encuentros con un grupo pequeñito, que es el grupo de trabajo que le llamamos, pero también es como un círculo pequeñito, en el que con un grupo muy reducido, que tenéis un grupo de Telegram también para compartir, etcétera, es el grupo con el que vas a vivir estos 9 meses el mm, proceso. mm, Pero luego hay, además, o sea que hay 2 encuentros online al mes, hay uno con toda la comunidad que estés conmigo. Lo hacemos con todos los grupos a la vez y surgen, a veces, en este lugar normalmente surgen temas que tienen que ver con crianza, pero surgen temas como paralelos a Corazón Despierto, ¿verdad? Suele salir el tema de la pareja, ¿cómo el tema no? del trabajo, el tema Sí, de... es como muy variado, ¿no? Sí, También a veces los temas que estamos sí, pues, viviendo en el mes también. sí, 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 siempre hay Sí, dudas y cositas. Pero que sí. también este círculo grande permite como abordar temas generales que están alrededor de los temas que trabajamos en concreto, ¿no? Que es como Mm, ya, ¿cómo puedo hacer esto? También economía sale muchas veces, ¿no? mm, ¿Cómo puedo hacer todo esto que propones en el curso si yo trabajo, ¿no? Entonces hablamos, ¿no? Y mm, filosofamos muchas veces sobre pues toda la estructura que debería sostener la crianza y la maternidad, ¿no? Entonces mm, es un círculo también muy chulo porque es toda la comunidad, estoy yo y Ana está con los pequeñitos. Y entonces estamos las dos. Bueno, Ana también está en el círculo grande, ¿eh? sí. Estamos las dos siempre. Y entonces realmente se crea pues esta comunidad que nosotras queríamos crear. ¿Te acuerdas, Mm, Ana? En realidad nosotros sentimos que lo que estamos creando y lo que hemos visto, sobre todo este último año, es que estamos creando una mm, comunidad que nos acompañamos todas. mm, Porque os diré una cosa, con todo esto que hoy os he explicado, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que no solo me ha acompañado Ana o no solo me acompaña Gloria y Jordi, es decir, no he dejado de trabajar sola, no solo he dejado de trabajar sola y ahora en equipo, no, no va solo de esto, sino de que yo he sentido por parte de las madres de Corazón Despierto y en el último círculo de despedida, para mí se hizo muy evidente con una mamá que compartió y que explicó, yo me he sentido muy acompañada por vosotras. Es decir,
en mi crisis, va a acompañar a Ana y yo no, y en los círculos sí que lo sigo haciendo yo, pero desde otro lugar, etcétera, ha habido un acompañamiento. Yo también me he sentido acompañada en mi proceso. Para mí es importante que Niña Colorita nos acompañe a todas. Para mí es importante empezar a dejar de pensar que Niña Colorita soy yo. Y Niña Colorita en realidad es una red. Es una red que nos sostiene a muchas personas. Somos una comunidad. Niña Colorita es una comunidad. Porque también me ha sostenido a mí. También ha permitido el equipo, pero también vosotras, que yo pueda hacer esta retirada para poder acompañar y vivir mi propio proceso personal y mi crisis y poder darme los tiempos que yo necesitaba y poder darme los espacios que yo necesitaba. Y eso para mí es un súper regalo. Y esto lo que me lleva es a lo que el otro día hablábamos, Ana, con las madres, ¿no? Que en el encuentro final presencial, Sí, que no lo habíamos dicho aquí. sí, en el encuentro final presencial que hacemos, bueno, que vamos a hacer uno con la comunidad de Corazón Despierto, lo que sí es que no queríamos que fuera, o sea, el diseño de este encuentro es muy cercano, muy humano, es de tú a tú. No en unas gradas de un escenario donde nos coloquen lugares diferentes, sino que realmente es un encuentro en que todas las madres, incluidas Ana y yo, que somos madres, todas las madres estemos juntas en el mismo espacio, en el mismo círculo. Porque el círculo es un lugar ético, democrático, igualitario. Cuida tanto y es tan respetuoso porque precisamente el círculo, sentarnos en círculo, lo que hace es que todas estemos, nos veamos las caras y no haya ninguna por encima de otra y no haya ninguna retirada o excluida, sino que todas formamos parte del círculo. Y a mí esto me parece mágico de los círculos, que no haya jerarquías, que no haya tú sabes más que yo o tú entiendes más que yo, tienes más sensibilidad que yo. No, 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 aquí no hay de eso en Corazón Despierto. Y a mí es una de las cosas que me gusta mucho de Corazón Despierto, me gusta mucho de Tiana, muchísimo, ¿no? Y es que realmente intentamos y hacemos los grupos, los círculos, siendo una más, sin más. A mí me pasan cosas y las comparto, a Ana le pasan cosas y las comparte. Y entonces es como... para mí es reparador a un lugar inconsciente de la mujer y de la madre poder realmente sentarnos en círculo todas y que no haya expertas ni no expertas ni no sé qué. Ana y yo nos liamos la manta a la cabeza y montamos el sarao, montamos Corazón Despierto, montamos los círculos, montamos lo que sea. Esto es lo que nos mueve, la vida nos ha traído aquí y la vida se está expresando a través de nosotras de esta forma. Pero en realidad lo único que hacemos es crear un espacio donde suceden cosas. Total. Justo ayer hablábamos de esto en el cierre de dos de los grupos, ¿no? Y claro, a lo mejor uno no se da cuenta, pero el retorno, ¿no? De las madres, de las mujeres, era desde ese lugar, ¿no? De sentir esa cercanía, ese estar en ese mismo lugar, estar en el círculo, ¿no? Aunque estamos con la pantalla, ¿no? Pero de sentir que todas formamos parte, de que todas somos madres, ¿no? De que bueno, algunos de los retornos eran, ¿no? También esos silencios a veces de no querer solucionar, de no querer responder, ¿no? Que ellas puedan expresar y yo que estoy como acompañando, ¿no? Pero no hay una respuesta, no hay a lo mejor una pregunta que te abre a una nueva reflexión o un espacio para que las otras madres puedan aportar. No es desde un lugar, como decías tú, ¿no? Desde arriba del escenario, ahí dirigiendo no, es como, es que es muy suave, es muy de tú a tú, muy desde este lugar de círculo, ¿no? Es como siempre han funcionado las mujeres, ¿no? Esto En realidad. este formato en el que hay uno que va adelante y guía y dice lo que está bien y lo que está mal y por dónde es el camino. Es que las mujeres sentimos que no hay un sí y un no, un blanco, un negro, una verdad, una mentira. Es que depende de dónde desde qué lugar te lo mires. Y el círculo representa todas las perspectivas desde el que puedes ver una misma cosa, las diferentes formas de vivir una misma cosa. El círculo a mí me parece mágico también por eso, porque te trae a la vivencia física, corporal, sensorial, de que no hay una forma,
de vivir mm, las cosas. No hay una manera correcta de hacer, no hay una verdad, sino que hay muchas verdades. Y las mujeres en realidad funcionamos así. Vivimos mm, en un sistema patriarcal y hemos absorbido una forma certera de vivir la maternidad o la vida. Y es mm, como, no, no funciona así, no va mm, así. De hecho, va que no hay una que lidere nada, no hay una que a lo mejor pues crea el espacio y otra que habla más y otra que habla menos y una que genera el silencio y otra que mm. genera la pregunta. Cada una en su lugar, cada una ocupando su lugar, su energía, su propósito, sus habilidades y sus capacidades. Y ya está. Y ya Y está. poco más. Mm. Entonces, desde este lugar ofrecemos Corazón Despierto, que ya llevamos mucho rato. Casi estamos en la hora, Ana. Sí. Eh, pero básicamente este directo era para explicaros que Corazón Despierto sigue, continúa, no lo cerramos, pero se transforma este formato en un solo Mm, formato, acompañado por Ana en los círculos más pequeñitos y los grupos de trabajo, acompañado por mí y por Ana el grupo grande, el círculo grande. mm, Es una formación que dura 9 meses, que empieza en octubre y termina en junio, que tiene 11 encuentros, porque también hay mm. presentaciones y también hay cierres, Más el presencial. más el presencial. O sea, aquí vamos a estar 9 meses así juntitas, Sí. acompañaditas, sí. Y, y sobre todo, con la intención, que a veces esta es nuestra intención y luego pasa lo que tiene que pasar y nos abrimos a eso, de que las mujeres caminen el camino de la transformación real interna, no externa, sino interna. Corazón Despierto fue creado para acompañar una transformación, no para decir cómo se tenía que hacer, sino para que tú encuentres el lugar interno desde el que sientas claro, seguro y amoroso y nazca de forma natural una forma de acompañar la infancia amorosa y respetuosa verdaderamente con los procesos naturales de los niños y de las niñas. Y también de las madres. Porque una cosa que a mí me ha sucedido a lo largo de estos años y sobre todo en este último año es tener cada vez más claro, y además lo habréis visto por los temas que hemos tratado últimamente en los masterclass y todo esto, es que la maternidad, la madre, el qué nos pasa a nosotras, Mm, es muy importante que esté presente. Que no es solo cómo acompaño una rabieta, que no es solo cómo le digo que no a mi hijo, que no es solo cómo acompaño un proceso de aprendizaje, no, es cómo tú lo estás viviendo, desde qué lugar, qué está sucediendo, qué reflejos o resonancias están dando, dónde estás tú colocada internamente. Para mí es primordial y Corazón Despierto es esto. ¿Sí? No sé si quieres añadir algo, Ana. Y además te viene la tos. Perdón. Deciros que pronto, como en nuestro actual ritmo de vida y que la vida nos pasa por encima, o por encima no, nos pasa por delante porque es lo importante, nuestros ritmos son los que son bastante familiares. Todavía no está en la web Corazón Despierto porque, bueno, vamos un poco tarde, pero durante el mes de julio abriremos inscripciones para las que os queráis inscribir para empezar pues en octubre. También estará abierto julio, agosto y septiembre y luego cerramos inscripciones hasta el curso que viene y nos abrimos a ver qué pasa porque la vida es muy mágica, la Mm, vida tiene su plan y nosotras lo que hacemos es abrirnos a vivirlo, sin más. Así que de momento un año más continúa, seguro, y abrimos inscripciones en julio. no sé, se me ha... Bueno, ahora me ha venido a la cabeza que, claro, estamos hablando de Corazón Despierto del primer año, ¿no? Pero hay un grupo de mujeres ahí deseosas de profundización. Y ahí también, ¿no? Será en el mismo tiempo, supongo que de Exacto. inscripciones y todo esto. Bueno, ya les informaremos, pero que os tenemos presentes también. Exacto, que habrá Eh, una continuidad para todas aquellas que ahora, este año, estáis haciendo Corazón Despierto mm, con Ana, queráis hacer una continuación el curso que viene de los círculos, los encuentros, etcétera. Habrá una segunda parte, porque este proceso, 9 meses, puede ser que a unos les sirve y a otros les quede más corto, a otros que estén todavía a medio proceso, a otros que estén acabando y necesiten pues seguir y continuar. Y porque en la vida de la maternidad, yo que ahora también estoy en la adolescencia, pues es muy larga y requiere mucho de acompañamiento
a lo largo de toda la maternidad. De Entonces, toda maternidad. Sí, es que estos espacios sí, para compartir entre madres son sí, 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 para tenerlos absolutamente, quien los 100%. necesite, ¿no? Y sostenidos en el tiempo, porque si no volvemos a ese lugar otra vez de maternar muy solas, ¿no? Y de no tener Exacto. estos espacios de estar Y porque, acompañadas. y porque para nosotras, para mí es importante que entender que esta vivencia es un símbolo y es como un arranque, como poderlo experimentar para que cada madre que pasa por Corazón Despierto tenga la motivación y se le encienda el motor de buscar su tribu, su grupo. Porque no olvidemos una cosa, y para mí es importante decirlo como decirlo como muy claro. Creamos estos círculos a través de Niña Colorita y a través del online y a través, ¿no? Como muy artificiales, en un contexto y entorno de una forma muy artificial, Uh -huh. porque la vida que llevamos no nos permite y las heridas que tenemos, de momento, no nos están permitiendo hacerlo de una forma natural. Uh Pero -huh. para mí esto es como una plataforma, como un trampolín para que vosotras podáis luego trasladar esto a vuestro entorno, atraer a las madres que necesitáis para que sean vuestro círculo cercano, seguro, íntimo, en el que poder ser. Porque nosotras lo hemos encontrado, Ana, nosotras Uh -huh. tenemos nuestro círculo, nuestro comadreo, somos amigas, somos madres, somos comadres, y es que esto es lo natural, pero bueno, en un entorno tan artificial como en el que vivimos, pues hemos de crear plataformas para volver otra vez a reconectar con esa naturaleza que hay en nosotras, esa capacidad que tenemos de vincularnos y de hacer tribu y de hacer red y de sentirnos sostenidas en lo humano que no en el consumo o en lo material. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo digo porque también no se trata de generar una dependencia a un círculo virtual ni nada de esto, para nada, al revés, para nosotros es como plataforma, ¿no? Es como es ese punto de decir, hey, lo habéis vivido, lo habéis sentido, ¿no? Como si sí, pues Claro. para mí es importante que haya ese punto de acompañar también ese trabajo vincular, Uh ¿no? -huh. Con y otras madres y otras mujeres. Pues hasta aquí, Ana. Sí, hasta aquí todas. También hay otras novedades que os iremos contando cara al curso que viene, Uh -huh. también cara a julio, pero queríamos centrarnos en Corazón Despierto, que es como la comunidad de Niña Colorita, la gran comunidad, y ya os lo iremos anunciando. Sí, Poco a poco. poco a poco, así será más sabroso cada cosa que os compartamos. Bonita, pues un súper abrazo, un placer compartir este camino contigo. Agradecida a la vida es poco de que te pusiera en mi camino. Eh, lo que es capaz de transformar lo humano es muy increíble. Creo que hemos de volver otra vez a esas tradiciones o raíces de las que venimos, en el que lo humano estaba mucho más presente. Uh -huh. No porque tiempo pasado fuera mejor, sino porque podemos rescatar ciertos ingredientes que ahora se nos escapan Y traerlos. y traerlos aquí. Gracias, Ana, infinito, Gracias, Bonica. por estar, por ser, por acompañar Corazón Despierto como lo haces, que las madres a mí me escriben también y nos escriben y nos comparten y ya veréis los testimonios que nos han compartido, pero están, bueno, eres un regalo para ellas, no solo para mí, así que gracias infinitas, bonita, por estar. Gracias, Bonica. Gracias. Gracias a todas por estar en este directo. Yo sé que es un directo un poco raro, especial, pero espero que os haya servido para vuestra vida, sobre todo para vuestra maternidad, y que a quien le apetezca, quien quiera caminar el camino, quien quiera empezar un proceso, quien quiera que Ana y yo la acompañemos, pues Corazón Despierto estará disponible en julio. Un abrazo, preciosas. Adiós, Bonicas. Adiós. Adiós.